Vamos a ver la demostración del doctor Pellan de que cualquier función que sea un polinomio cúbico, digamos aquí f de x igual a x cúbica, aquí está por ejemplo más o menos algo así. Bueno, aquí no le dibujé muy a escala, pero el punto es que tiene un eje de simetría, esta es simétrica con esta, y esto es exactamente en este punto de inflexión, o sea, más o menos como algo así. En este punto de inflexión es donde está donde ocurre la simetría. A partir de esto tendremos una simetría. Esta función sería, o esta parte de la función sería igual a esta, solo que con signo, en un sentido sería doble signo negativo, porque primero tendremos que reflejarlo en el eje de las x, entonces ya tendremos una cosa como así, y luego la tendremos que reflejar en el eje de las 10. Pero bueno, el punto es que aquí ocurre la simetría y este es un punto de inflexión. Entonces, un polinomio cúbico tiene la forma de f de x igual a x cúbica más b x cuadrada más cx más d. Entonces, para encontrar el punto de inflexión tomamos la segunda derivada y es cuando la segunda derivada vale 0. Entonces, bueno, es parte de que cuando la segunda derivada sea 0, y eso es porque cuando la segunda derivada, ciertamente la primera derivada va a estar, o la pendiente de la primera derivada va a ser 0. Bueno, entonces la primera derivada, que es f' de x, es igual a 3a x cuadrada más 2bx más c. Así. La segunda derivada, f' va a ser 6ax más 2b. Y esto es igual a 0 para saber cuál es el punto de inflexión. Entonces despejamos a x y tenemos x es igual a menos 2b entre 6a. Entonces x es igual a menos 1/3 de b entre a. Ok, esto lo vamos a guardar en acá. El punto de inflexión es x es igual a menos 1/3 de b entre a. Ok, entonces ahora para la simetría sabemos que en los polinomios cúbicos, por ejemplo, tenemos x cúbica. Si pongo ahora menos x cúbica, esto va a ser igual a menos x todo al cubo, porque aquí tengo menos x por x por x, y aquí tengo menos x por menos x por menos x. Acá menos por menos es más y me queda igual, menos x igual a menos x. Entonces menos x cúbica igual a menos x cúbica. Bueno, eso nos va a probar la simetría. Supongamos que nuestro polinomio, o aquí que tenemos una función que no es nada más así simple, digamos, esta sería x cúbica. Digamos, tenemos en lugar de x cúbica, si esta yo la muevo o pongo x, digamos x menos 2 al cubo más 1. Esto quiere decir que esta x cúbica, esta gráfica de x cúbica, está 2 unidades a la derecha y está subida una unidad. Para convertirla yo en x cúbica, digamos, esta fue f de x. Para convertirla, yo voy a hacer que mi función g de x es igual a x cúbica. Ahora, ¿cómo le hago para que
esta o g de x en términos de f de x, que es, dado que g de x es x cúbica. Entonces va a ser f de x más 2, o sea, aquí en lugar de tener x menos 2, en el lugar de la x voy a poner esto, que es x más 2. Aquí en lugar de tener f de x tengo f de x más 2, entonces esto va acá en la x, y esto me va a quedar finalmente con x cúbica. Y acá tengo que restarle un 1. Entonces g de x, que es x cúbica, va a ser igual a f de x más 2 menos 1. Ok, entonces así es como cualquier polinomio cúbico que yo tenga, lo puedo transformar, o aquí esta, y la puedo transformar en x cúbica, aquí cualquier gráfica. Ok, ahora, aquí tenemos menos x cúbica, va a ser menos g de x. Entonces, ¿cuánto es menos g de x? Bueno, esto es menos x cúbica, y esto es menos f de x más 2 menos 1, así. Esto es menos y paréntesis, todo lo que está acá, f de x más 2 menos 1. Esto es menos x cúbica. Ahora, ¿qué es menos x todo al cubo? Eso es, si yo tengo que g de x es x cúbica, si ahora yo tengo g de menos x, esto quiere decir que yo la x la voy a sustituir por menos x. Entonces, aquí tendría menos x al cubo. Entonces, aquí yo tengo g de x es igual a esto, f de x más 2. Pero ahora yo en lugar de x estoy poniendo una menos x. Entonces, estoy sustituyendo mi x por menos x. Entonces, aquí la tengo que sustituir. Entonces, voy a tener f de menos x más 2, todo menos 1. Entonces, aquí tengo menos g de x es igual a g de menos x, hablando de un polinomio cúbico. Entonces, tengo menos f de x más 2 menos 1 igual a f de menos x más 2 menos 1. Ok, entonces esto lo hicimos porque en esta función que yo tengo, f, ¿dónde está? F de x, creo que no la puse. Bueno, aquí yo dije que esta función, es esta, aquí está. Mi función esta es x menos 2 al cubo más 1 igual a f de x. Aquí, ¿cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión en x cúbica el punto de inflexión ocurre en 0, aquí el punto de inflexión ocurre exactamente en 2,1. Entonces, esto es porque ya dijimos, podemos sacarlo de esta forma. Entonces, a ver, esto vamos a ponerlo en términos así, para saber cuáles A y cuáles B. Entonces tendremos x cúbica menos 6x cuadrada más 6x más, más 2x más, menos 8. Bueno, entonces yo tengo menos 1/3 de b, es el término que tiene la x cuadrada, entonces es menos 6, entre a es 1, menos por menos es más, y es 2. Entonces mi coordenada en x es 2, y ahora la coordenada en y, aquí sustituyo al x por 2, 2 menos 2, 0 al cubo, 0 más 1, aquí está. Entonces, bueno, este es mi punto de inflexión. El punto de inflexión es 2,1, o sea, el punto de inflexión es, si yo tengo el polinomio, si yo aquí tengo que f de x es igual a x menos, y aquí va mi punto de, o la coordenada de x, que es el punto de inflexión. Aquí el punto de inflexión sería
menos 1/3 de b entre a. Y es todo esto al cubo más 1, bueno, eso es igual a f de x. Entonces, aquí voy a sustituir, en lugar de hacerlo con el ejemplo que puse, vamos a sustituir por, aquí 1, vamos a ponerlo en términos del punto de inflexión. Aquí 1 fue f de menos 1/3 de b entre a. Entonces, esto que es ya para general, vamos a ponerlo en esta igualdad que funciona solo para polinomios cúbicos. Pero vamos a hacerlo de manera general como ya lo hicimos aquí. Entonces tenemos menos f de x más 2 es el punto de inflexión. Y aquí mi punto de inflexión, la coordenada en x del punto de inflexión es menos 1/3 de b entre a menos 1. Esto es igual a f de menos x más 1/3 de b entre a menos 1. Y aquí vamos a operar el menos. Tengo menos f de x menos 1/3 de b menos a, de b entre a. Vuelvo a ponerlo más y así, menos 1/3 de b entre a más 1 ¿sí? Igual a, bueno, aquí lo mismo, f de menos x más, perdón, fue más y el punto de inflexión era menos. Entonces más menos 1/3 de b entre a menos 1. Entonces, bueno, el menos 1 lo estoy siguiendo poniendo con el ejemplo. A menos 1 ya dijimos que para manera general es f de menos 1/3 de b entre a. F de menos 1/3 de b entre a. 1/3 de b entre a. Entonces, si de este lado ponemos 0, aquí vamos a tener, y de hecho, ahorita ya vamos a, bueno, ya lo pusimos de manera general, ahora ya vamos a simplificarlo, solo para que sea un poquito más rápido, vamos a decir que menos 1/3 de a entre b es igual a k. Y ya, así lo hacemos más rápido. Entonces, es menos f de x más k más f de k. Esta la voy a pasar para acá y pasa como menos f de menos x más k. Y esta también pasa como, y esta pasa como más f de k. Esto es igual a 0. De hecho, aquí vemos que tenemos f de k, entonces voy a poner más 2f de k. Y la voy a borrar aquí. Tenemos igual a 0. Ok, entonces ¿cuánto es f de x más k? Esto va a ser, si f de x es esto, f de x más k va a ser sustituir. Aquí va a ser a por x más k al cubo más b por x más k al cuadrado más c por x más k más d. Entonces ahora yo tengo menos f de x más k. Ok, entonces es menos f de x más k va a ser menos, o bueno, toda esta cosa. Menos a por, las voy a ir,
bueno, no, así. X más K al cubo más B, X más K cuadrado más C, X más K más D. Así. Este es este primero. Luego menos. Ahora es exactamente lo mismo, pero aquí va a ir menos X más K. Entonces va a ser menos. Aquí este menos iba así en corchete. Y ahora sí, aquí menos otra vez corchete. A de menos X más K al cubo más B de menos X más K al cuadrado más C de menos X más K más D. Y finalmente más 2f de X. Entonces más 2f de X es, esto sería f de X, entonces sería A, perdón, f de K, ¿dónde está? F de K, entonces sería cuando X toma el valor de K, entonces sería, bueno, así mi 2 que multiplica a K cúbica más B K cuadrada más C K más D. Ok, entonces, y se supone que todo esto tiene que ser, a partir de acá, todo esto tendría que ser igual a 0. Ok, entonces, vamos con los términos que tienen A, que van a ser estos dos. Voy a poner menos A que multiplica. Esto va a ser X cúbica más 3X cuadrada K más 3X K cuadrada más K cúbica. Luego este término va a ser menos X cúbica más 3X cuadrada K menos 3X K cuadrada. Y luego este término, aquí es más 2AK cúbica, pero como aquí yo puse el menos, entonces es menos 2A menos 2K cúbica. K cúbica. Ahora B menos B que multiplica a X cuadrada más 2XK más K cuadrada menos, más menos X al cuadrado es X cuadrada menos 2XK más K cuadrada. Ahora el término de C, entonces lo voy a poner aquí, menos C que multiplica a X más K, ahí se me olvidó este término, este término, aquí es más 2BK cuadrada, entonces le voy a poner menos 2B, menos 2B, menos 2K cuadrada. Ahora sí, menos C, ya hice las B's, ahora menos C que multiplica a X más K, menos X más K, y acá menos 2K, y por último el término de las D's. Aquí tengo
tengo un menos d que multiplica a 1 más 1 menos 2. Ok. Ahora vamos a matar términos. Bueno, toda esta se va a morir. Este término de la d se muere. Aquí tengo x cúbica con esta x cúbica. ¿Qué más? Tengo 3xk cuadrada con menos 3xk cuadrada. Menos 3xk cuadrada. 3x cuadrada menos 2. Ok, esto se queda así. Luego la b tengo aquí tengo k cuadrada menos 2k cuadrada. Tengo más 2xk menos 2xk. Ok. Ahora aquí tengo una más k cúbica, que creo que aquí me faltó ponerla porque estábamos en este término y me faltó poner la k cúbica. Aquí era un más k cúbica. Entonces ahora sí yo tengo 2k cúbicas y acá menos 2k cúbica. Entonces se mueren. Muy bien. Ahora ya vimos las b's, las c's. Tengo x y estas se mueren. Aquí tengo más k y esta menos 2k se van a morir. Entonces el término de la c se muere. Y entonces solo me queda que menos 6x cuadrada k menos 6x cuadrada. Perdón, menos 6a. Menos 6a x cuadrada k menos b menos 2bx cuadrada menos 2bx cuadrada tiene que ser igual a 0. ¿Cuándo? Cuando x tome el valor de k. Bueno, entonces, primero, aquí k es menos 1/3 de b entre a. Entonces, aquí yo tengo menos 6a x cuadrada que multiplica a menos 1/3 de b entre a y menos 1/3 de b entre a, menos 2bx cuadrada. Esto tiene que ser igual a 0. Menos por menos es más, esto es 2, las a se mueren y me queda 2bx cuadrada menos 2bx cuadrada igual a 0, me queda 0 idéntico a 0. Y entonces así demostramos que aquí cuando k es el punto de inflexión, que es menos 1/3 de b entre a, es donde tenemos la simetría del polinomio cúbico. Esta simetría es que, por ejemplo, dijimos x menos x cúbica es igual a menos x al cubo. Y esto también lo podemos ver, bueno, aquí ya lo vimos de manera distributiva, como daba lo mismo. Hay otra forma de verlo, nada más así gráficamente, rápidamente, dijimos, teníamos esto, y si es simétrico, aquí tendremos que voltearlo para acá y voltearlo para acá, es de una manera rectangular. Hay otra donde el eje de simetría sería, por ejemplo, así, o bueno. Entonces,
si yo tengo que esta parte es x cúbica, entonces yo solo voy a estar hablando de aquí de valores donde x es mayor a 0. Entonces esta es mi f de x. Y yo voy a llegar, digamos, esta curva es f de x. Y digamos, toda esta es h de x. Y esta partecita es f de x. Y esta partecita es g de bueno, g no, para no utilizar la misma. P de x, lo que sea. Entonces, ¿cómo le hago para que mi f de x se convierta en p de x? O al revés. Entonces, p de x la voy a convertir a f de x. O al revés, f de x la voy a convertir en p de x. Entonces, primero la voy a voltear o la voy a reflejar a través del eje de las x. Entonces, si yo tengo f de x es igual a x cúbica, ahora yo voy a poner menos x cúbica, me va a dar este cachito. Si le pongo un menos me va a dar ahora esto volteado para acá, me va a dar esto va a ser ahora menos x cúbica, o va a ser ahora menos f de x. Y ahora yo voy a reflejarlo en el eje de las 10. Entonces yo voy a tener, para reflejar en el eje de las 10, el menos se mete en la función. Entonces va a ser ahora menos f de menos x. Entonces, aquí es, yo tenía f de x es x cúbica. Entonces, ¿cuánto va a ser menos f de menos x? Entonces va a ser menos, ¿cuánto sería f de menos x? Aquí, en lugar de tener f de x igual a x cúbica, yo estoy preguntando f de menos x, o sea, la x la tengo que sustituir por menos x. Entonces, aquí yo voy a tener menos x al cubo. Entonces yo tengo que esto es igual a menos, esto es lo mismo que menos x, y me queda que esto es igual, esto es igual a menos x cúbica, y me queda que esto es igual a x cúbica. Entonces aquí está la simetría. X cúbica igual a x cúbica. Esto es, digamos, de manera igual a esto. Es simétrico. Entonces esta fue la prueba de simetría para un polinomio cúbico cuya simetría ocurre exactamente en el punto de inflexión.